Muchísimas gracias, Mabel, bueno, y a todo el equipo de la escuela y bueno, a todas y todos las personas participantes que se están conectando. Eh, bueno, como saben, estas clases son más bien larguitas. Intentaremos hacerla lo más participativa posible y que les resulte interesante y que también puedan plantear sus preguntas, compartir sus experiencias. Entonces, bueno, me van a apoyar las compañeras con ir pasando la presentación, pero quisiera también, por favor, que en cualquier momentito abran su micrófono, levanten la mano. Yo me voy a ir deteniendo de todas maneras, pero si tienen cualquier pregunta o comentario, por favor, adelante. Y luego también en distintos momentos nos detendremos como para conversar un poco más, ¿no? Y que no sea solo de aquí para allá, que luego es cansado para mí y para ustedes. Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Quisiera quizás empezar hablando un poquito de manera general del marco internacional de los derechos humanos, ¿no? La siguiente, por favor. Yo sé que, si no me equivoco, todos o casi todas las personas aquí conectadas trabajan en derechos humanos de alguna manera, en temas ambientales, pertenecen a comunidades, trabajan en distintos territorios. Entonces, nada de esto les va a resultar ajeno, sino todo lo contrario. Pero creo que es interesante como hacernos este recordatorio, ¿no? Primero que, bueno, los derechos humanos hablan de la dignidad humana y el marco internacional de los derechos humanos fue desarrollado justamente para, de alguna manera, intentar asegurar o garantizar que todas las personas podamos tener una vida digna, con todo lo que eso implica, ¿no? Eh, las características básicas de los derechos humanos es que son universales, es decir, para todas las personas en todos los contextos. Eh, no hay algunas que tengan derechos. Eh, Luego la realidad es otra, ¿no? Sabemos que hay muchísimas desigualdades estructurales, pero digamos, los derechos como tal son para todas las personas, no hay personas con más o menos derechos. Son indivisibles, es decir, que no podemos separar uno de otros, e interdependientes. Eh, Esto quiere decir también que si uno se beneficia, por lo general beneficia a otros, y, o sea, su goce se beneficia o se garantiza, se beneficia el goce de otros derechos, y lo mismo con las afectaciones. Ustedes que están en territorios quizás afectados, por ejemplo, por la actividad empresarial o distintos tipos de proyectos, eh, podrán ver de primera mano todo el tiempo que si, por ejemplo, se afecta al ambiente, se desencadena una serie de afectaciones a otros derechos como la salud, etc. Eh, y se rigen por algunos principios de equidad en el acceso a ellos y el goce de los mismos, no discriminación, otra vez, eh, no hay, digamos, unas comunidades que tengan más derechos sobre otras o unas personas, en la teoría, que tengan más derechos sobre otras, aunque sí hay pueblos como los pueblos indígenas que se llaman pueblos de protección especial en los instrumentos internacionales por la discriminación estructural que en la dinámica del colonialismo se generó. Eh, Se rigen también por el principio de progresividad, es decir, tenemos que ir siempre avanzando hacia su cumplimiento, hacia su goce, hacia su garantía, y no deberíamos retroceder. Eh, Se debe garantizar la participación de las personas en materia de derechos humanos y también que se rinda cuentas cuando cualquiera de ellos sea vulnerado. El paquete de instrumentos claves a nivel internacional es lo que llamamos la Carta Internacional de los Derechos Humanos y se forma de tres tratados internacionales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es de 1948, o sea, que apenas saliendo de la Segunda Guerra Mundial, que se funda primero en el 45 mismo la Liga de las Naciones y luego se firma la Carta de las Naciones Unidas, que es como si fuera la Constitución, digamos, la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. Menos de 3 años después, se adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ahí, pues, se glosa que todas las personas tenemos estos derechos que son universales, indivisibles, interdependientes, inherentes a la persona humana, ¿sí? E inalienables. Nadie nos los podría quitar, teóricamente.
Y luego, en el año 66, se firman dos pactos, que son dos tratados ya con enfoques un poco más específicos. El Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En aquel momento todavía no se hablaba de ambientales. Hoy a veces, en el acrónimo del segundo pacto, que es DESC, por ejemplo, en las Américas, en América Latina en particular, hablamos ya de DESCA, ¿no? De también derecho a un ambiente sano, etcétera. Pero en aquel momento todavía no se incluía ese derecho o ese conjunto de derechos. Es muy importante decir que los derechos civiles y políticos incluyen toda la parte de no discriminación, igualdad entre hombres y mujeres, derecho a la vida, ser libre de esclavitud, no ser torturado, circular libremente, procesos justos, o sea, debido proceso, reconocimiento ante la ley, la parte de privacidad, libertad de expresión, libertad de asociación, reunión pacífica, a participar en asuntos públicos, a votar y ser votadas, ¿no? Igualdad ante la ley, todo eso es lo que aparece en la parte de civiles y políticos, digamos. Y la parte que aparece en los derechos económicos, sociales y culturales, pues tiene que ver con derecho al trabajo, o sea, lo de igualdad y no discriminación, digamos que se replica en ambos, pero la parte de los derechos laborales, incluyendo derecho a la sindicalización, derecho de huelga, seguridad social, toda la parte de derechos culturales, por ejemplo, tanto de participar en la vida cultural como de protección de los derechos culturales de las comunidades indígenas originarias, todo el tema de también libertad de educación, derecho a la educación, libertad de investigación científica, de acceder a actividades creativas, de tener el derecho a la salud garantizado, el derecho a una alimentación adecuada, un nivel de vida adecuado, etcétera, ¿no? Entonces, esos dos pactos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, digamos que son el conjunto de la Carta Internacional de los Derechos Humanos y son la base de todo el sistema internacional de los derechos humanos, de todos los mecanismos que luego les iré contando, ¿no? Por eso era tan importante como dejarlo bien, bien plasmado. Y de ahí se derivan las obligaciones de los estados de respetar los derechos humanos, pero también de protegerlos y de garantizarlos, ¿no? A diferencia de lo que pasa con las empresas, que tienen otro tipo de responsabilidades, más no obligaciones bajo estos tratados, ¿no? Y por eso surgen luego los instrumentos o los estándares de empresas y derechos humanos. La siguiente. Todavía. Eso se demora en ir pasando, no tengo idea porque ahí sí. Ahí. Ok. Bueno, como les decía, está la declaración, están los dos pactos que los ven enseguida a su derecha, bueno, si lo miran de frente, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y de Derechos Civiles y Políticos, y otras convenciones que se han ido firmando conforme el paso de los años, ¿no? Todo esto son los que llamamos instrumentos legalmente vinculantes, tratados, pactos, convenciones, que cuando son firmados por nuestros estados, esto les obliga a cumplir con ellos, a diferencia quizás de unos estándares que no son un tratado obligatorio, ¿no? Y ahí es donde entran como esas diferencias. Tenemos la Convención para eliminar la discriminación racial, la discriminación contra la mujer, todo el tema de los trabajadores migrantes y sus familias. Ay, perdón, la anterior, por favor. Anterior. Gracias. Tortura, la Convención sobre Derechos de las Infancias, del tema de la desaparición forzada, personas con discapacidad. Estas son las convenciones internacionales que tenemos y luego tenemos instrumentos que pongo soft law entre comillas, no tiene una buena traducción al español, pero eso quiere decir que no son obligatorios, vinculantes, ¿no? Que son estándares, como los de empresas y derechos humanos. Ahora sí, la siguiente, por favor. Ahora, entonces, ¿por qué hablamos de derechos humanos y conducta empresarial responsable? Que lo abrevié en SER. Cuando ustedes vean SER, me refiero a conducta empresarial responsable y con los derechos humanos específicamente, no cualquier tipo de responsabilidad, ¿no?
Son importantes porque obviamente los derechos humanos pueden ser impactados de diferentes formas, positivas y negativas directamente, pero también las empresas pueden participar o ser cómplices de abusos a derechos humanos, ¿sí? Creo que esto lo vieron probablemente en sesiones anteriores, pero me parece importante traer que mucho se habla en muchos espacios, si ustedes ven las noticias, en algunos espacios académicos, definitivamente en los espacios empresariales, a veces los propios gobiernos cuando están tratando de fomentar la inversión, hablan de los impactos positivos, ¿no? De las empresas, que generan empleo, que proveen servicios, que traen innovación, invierten en desarrollo científico y tecnológico, etcétera. Y toca a nosotras, a estas partes que somos de sociedad civil, de academia, de mecanismos internacionales, de comunidades, de movimientos sociales, también señalar los impactos negativos. Y estos son algunos ejemplos, nada más, hay muchísimos más, ¿no? De explotación laboral que todavía existe, pero también explotación y devastación ambiental de recursos bienes naturales, desplazamiento de las comunidades, muchas veces desplazamientos forzados, destrucción de modos tradicionales de vida, contaminación ambiental y todas sus consecuencias, por ejemplo, en la salud, en acceso a agua limpia, derecho a la alimentación, etc. Y también, como les decía, además de causar esos impactos directos, también pueden ser cómplices de abuso por parte de otros. Por ejemplo, hay muchos casos en los que las empresas, pasó esto en las dictaduras del Cono Sur, ¿no? En Chile, en Argentina, en Uruguay, etcétera, que había empresas que daban eh, información, ¿no? Para que las autoridades pudieran perseguir a disidentes u oposición política, o empresas que hoy en día también se coluden con fuerzas de seguridad pública, pero también a veces con grupos criminales para reprimir la protesta, atacar a personas defensoras, perseguirlas, casos de corrupción, en fin, también hay muchos otros ejemplos en los que, aunque no es un impacto directo de las operaciones, las empresas están involucradas de alguna manera, ¿no? O pueden ser cómplices o contribuir a esos impactos o a esos abusos causados por otros actores. Es importante decir que las empresas no tienen obligaciones directas bajo estos instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos que les comentaba en las diapositivas anteriores. Solamente tienen obligaciones directas, esto es interesante que lo sepan, porque también lo hablamos, creo, poco a veces, bajo el derecho internacional humanitario. Si vemos el ejemplo de lo que está pasando ahorita en Gaza, por ejemplo, las empresas que proveen de armas al ejército israelí, por ejemplo, o de tecnología, drones, etcétera, tienen obligaciones directas bajo el derecho internacional humanitario porque están participando o contribuyendo de alguna manera en un conflicto armado actual, ¿no? Más allá de sus características de genocidio, puede ser en otras circunstancias donde sea entre dos ejércitos también. Puede haber distintas circunstancias en las que los privados, no habla de empresas en particular, el DIH, o sea, el Derecho Internacional Humanitario, pero sí habla de privados que tienen también la obligación de no contribuir a que ese conflicto se profundice, se perpetúe y se violen derechos humanos en ese contexto. Esto es importante también tenerlo en cuenta cuando pensamos en zonas de conflicto, ¿no? Que estén cubiertas, digamos, bajo el derecho internacional. Yo creo que lamentablemente lo que estamos viendo hoy en día es que todo esto que les voy a presentar, que parece muchísimo, está resultando insuficiente, ¿no? Para detener un genocidio y otras guerras que están sucediendo en otros contextos, ¿no? Bueno, como dicen, no necesariamente guerra entre iguales, sino ataques a población civil indiscriminados, etcétera. Creo que el derecho internacional humanitario nos da ciertas herramientas importantes porque son como las reglas, digamos, de las guerras, como bien decías. El derecho internacional de los derechos humanos es más amplio, pero por ejemplo, en el caso de los privados, que es algo que yo trabajo, tenemos un poquito más de soporte en el derecho internacional humanitario y por eso a veces lo apelamos a él en específicamente casos de conflicto armado, ¿no? Pero por supuesto que el derecho internacional de los derechos humanos se generó todo este cuerpo de tratados, de mecanismos, etcétera, para protegernos a todas las personas en todos los contextos, ¿no? No solo como el internacional humanitario, que es específicamente para contexto de conflicto. Pero bueno, justamente por esta falta de
de obligaciones directas o de abordaje hacia los privados en el derecho internacional de los derechos humanos, o porque es insuficiente ese abordaje, nacen estándares específicos para empresas y derechos humanos, ¿no? A ver qué hay un comentario en el chat. Eso no es lo que nos devuelve. Por supuesto, Arnoldo, creo que hay muchas cuestiones que en nuestra región de América Latina y el Caribe, primero que hay conflictividad, aunque no sean guerras o conflictos armados definidos como tal o reconocidos por los estados como tal. Sin embargo, por supuesto que hay vulneraciones a derechos humanos, ¿no? Y esto de la zona de sacrificio es clarísimo en zonas, por ejemplo, de extracción o sobreexplotación de los bienes naturales y degradación ambiental y de los derechos de las comunidades, donde sí tenemos herramientas del derecho internacional de los derechos humanos que podemos aplicar, ¿no? Y ahora les voy a ir contando algunos mecanismos que se pueden utilizar. A eso vamos justamente a la pregunta que está en el chat, vamos a irla respondiendo a lo largo de esta sesión. Una cuestión muy importante es que la perspectiva de derechos humanos, en términos de derechos humanos y empresas, no es sobre la ética empresarial o sobre que las empresas nos den servicios a través de sus iniciativas de responsabilidad social empresarial, ¿no? Que nos ponen una clínica o una escuela o mejoran un camino. Digo, todo eso si lo quieren ofrecer, está bien. Son contribuciones voluntarias a hacer de sus comunidades unos mejores lugares, pero ni tampoco hablamos de oportunidad laboral solamente o inclusión, sino que realmente hablamos de que se respete la dignidad humana y se garanticen los derechos en el contexto de las operaciones empresariales, que eso es muy diferente a hacer un aporte voluntario a un desarrollo X comunitario o a un proyecto, ¿no? Y esto es una distinción clave en la cual tenemos que hacer mucho énfasis, por ejemplo, cuando hablamos con empresas, ¿no? Si vamos a la siguiente, por favor. Les voy a hablar un poquito, justo atendiendo también a la pregunta que estaba en el chat, de los estándares internacionales que tenemos para el tema de conducta empresarial responsable en derechos humanos o empresas y derechos humanos. Estos son los tres estándares principales, ¿sí? Que no están enfocados en una industria en particular. Luego hay industrias que hacen sus rankings y sus directrices voluntarias, etcétera. Pero estos tres se aplican para todas las empresas de todos los tamaños, ¿no? Por un lado tenemos a nivel de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, las líneas directrices para empresas multinacionales sobre conducta empresarial responsable. Estas líneas directrices empezaron siendo unas líneas muy generales, publicadas por primera vez en el 76, hace ya casi 50 años, digo más de 50 años, no, perdón, 49, ¿no? Sí, sí, 49 años. Y en aquel momento no tenían referencias a derechos humanos, no tenían referencias, por ejemplo, a cambio climático, a cuestiones que se han ido agregando en sus subsiguientes revisiones. La última revisión es del año 2023, y ahí es donde les digo que se incluye no solo la perspectiva de derechos humanos, sino también la perspectiva climática, de protección de personas defensoras de derechos humanos, de igualdad de género, etc. Y los países firmantes de una declaración para empresas multinacionales sobre conducta empresarial responsable están cubiertos por estas líneas directrices. Eso quiere decir que incluso países que no forman parte de la OCDE como, digamos, institución o organismo multilateral, pueden igual tener aplicación de estas líneas directrices, ¿no? Eso también es importante porque hay varios países de nuestra región que no forman parte de la OCDE. Chile sí, mi país de origen México también. Hay varios países que sí, hay otros que no o que están intentando acceder, como Argentina, por ejemplo, o Brasil. Sin embargo, sí tienen cobertura de estas líneas directrices. Sí, claro, no, los países europeos también, ¿no? Pero estoy hablando de los países de nuestra región sobre todo. Luego tenemos la declaración tripartita de la OIT y ahora voy a atender la pregunta sobre si son vinculantes o no. Solo quiero terminar de compartirle de los tres.
Luego tenemos la Declaración Tripartita de la OIT sobre empresas multinacionales y política social, también del 77 primero, y luego del 2022, su última revisión, que es la que más se enfoca en el tema de derechos humanos y empresas. Obviamente que la OIT, como una organización enfocada en generar protecciones en términos de estándares, sobre todo en el mundo del trabajo, la Organización Internacional del Trabajo, tiene 190 convenios obligatorios. Siendo, por ejemplo, el convenio 169, algo a lo que referimos mucho cuando trabajamos en empresas y derechos humanos, porque en él se consagra el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados y dar su consentimiento previo, libre e informe. Y muchos de nuestros países son firmantes de ese convenio. Hay otros convenios muy importantes sobre libertad de asociación, libertad sindical, acceso a seguridad social. El último, el 190, de hecho, es sobre combatir la violencia basada en género en el espacio laboral, o sea, generar espacios libres de violencia de género, espacios de trabajo, etc. Cada vez que uno de nuestros países firma o ratifica uno de esos convenios, se vuelve obligatorio. Si no lo ratifican, no es obligatorio para nuestros países. La declaración tripartita, por contrario, es una declaración que rige el trabajo de la OIT en materia de derechos humanos y empresas, pero que no es vinculante, ¿no? Sino que da guías. Ahora voy a profundizar un poquito más ahí. Y finalmente, los principios rectores de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas, que es el instrumento de soft law, es decir, son estándares, no son vinculantes en ese sentido, pero ahorita podemos debatir un poco más de eso, adoptados en 2011 en el seno de Naciones Unidas, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por unanimidad, luego ratificados por la Asamblea General de Naciones Unidas por unanimidad, y que son la base de muchos de los desarrollos de política pública, normativos, e incluso se está trabajando en un tratado en la materia basado en estos principios. Es decir, que estos principios pueden ser una base, aunque no sean vinculantes como tal, para construir herramientas o instrumentos vinculantes. Yo trabajo todos los días en esto, trabajo con la relatora de los pueblos palestinos, trabajamos otras relatoras, relatores, comités, grupos de trabajo, es decir, todos estos mecanismos que ahora les voy a seguir compartiendo, estamos todos los días tratando de hacer algo, ¿no? Y también sentimos que las herramientas que costaron décadas de construir están resultando insuficientes, ¿no? Quiero creer que sin estas herramientas estaríamos peor. Yo sé que suena muy minimalista y a veces es terrible decir, bueno, no nos ayudan tanto, pero si no las tuviéramos estaríamos peor. Eso me hace pensar que cómo las podemos mejorar, pero no pensar que son letra muerta, ¿no? Y también pensar en que hay muchos intereses, por eso por eso me dedico a este tema. Hay muchos elementos o muchos caminos que uno puede tomar cuando trabaja el tema de derechos humanos, es muy amplio, ¿no? Yo me dedico al tema de empresas y derechos humanos porque creo que el enfoque en los intereses económicos que hay en las violaciones a derechos humanos es fundamental para poder entender por qué a veces estas herramientas no nos funcionan como deberían, por ejemplo, ¿no? Porque hay intereses muy fuertes, si queremos seguir con el ejemplo de Gaza un minuto más, con la industria armamentista, ¿no? Que sobre todo en Estados Unidos se desarrolla, ¿no? Que una vez se dice, bueno, ¿por qué las grandes potencias no le ponen el freno a Israel? Bueno, porque sus industrias están ganando mucho dinero todos los días, ¿no? No digo que sea lo único, pero es un componente muy importante. Y por eso es que tenemos que visibilizar esas dinámicas y usar estas herramientas, pero tal vez crear otras o fortalecer estas y seguir trabajando y cómo esto se combina con los procesos organizativos de las comunidades, con quizás el litigio, con manifestaciones públicas, con la incidencia, no solo internacional en los mecanismos que ahorita les voy a compartir, sino también, por ejemplo, en los lugares donde se mueve el capital, ¿no? Para que ese capital no sea cómplice de violaciones a los derechos humanos. Entonces, digo, es muy complejo y no lo vamos a resolver ahora, pero gracias por compartir tu sentir y por traernos también un poco este llamado a pensar cómo
se puede fortalecer esta protección a los derechos humanos o que estas herramientas sean más eficientes, ¿no? A veces es frustrante que, que no sean suficientemente fuertes como para detener un genocidio. Si pasamos a la siguiente, por favor. Si quieres darle clic, perdona. Quedó por ahí una animación. Si quieres a todo, perdón, ¿eh? Ahí está. Bueno, solo decirles que estos tres herramientas, estos tres estándares, el de la OCDE, el de la ONU y el de la OIT, tienen como algunos mensajes comunes, ¿no? Que son para todas las empresas, de todos los tamaños y de todas las industrias, digamos, todos los sectores, que todas establecen la debida diligencia como un mecanismo preventivo para identificar posibles abusos o impactos negativos a derechos humanos, que debe realizarse por parte de las empresas para que también tomen medidas de prevención y mitigación y se eviten lo más posible daños en sus operaciones. También que esa responsabilidad no es solo de la empresa en cuestión operando, por ejemplo, un proyecto, sino de toda su cadena de valor, sus proveedores, etcétera. Por ejemplo, para pensarlo en la práctica, hubo, previo a esto, de hecho, en 2000, perdón, cuando hacía poco que se habían adoptado estos, por ejemplo, los principios rectores de empresas y derechos humanos, en 2014, hubo un desastre en Bangladesh, que es un país del sur asiático, donde se maquilan muchas prendas, ¿no? Indumentarias, muchas marcas de ropa internacionales compran de esas fábricas, de esos talleres de manufactura, prendas que después venden, ¿no? Le ponen su marca y la venden. Zara, H&M, Gap, Levi's, bueno, muchísimas. Entonces, hubo un derrumbe en Rana Plaza, que era un lugar en Bangladesh donde había muchos talleres de confección, en un edificio muy venido a menos, sin ninguna protección. Murieron 1.400 trabajadoras fundamentalmente, algunas con sus hijos e hijas que los llevaban a los talleres porque no tenían dónde dejarles. Y esto, por supuesto, fue una tragedia y generó un escándalo muy fuerte en el sector, por ejemplo, de la indumentaria, ¿no? De la ropa, porque las marcas decían, claro, yo no fui, ¿no? A mí no, yo le compro, pero no es mi empresa. Y por eso es donde viene la importancia de la cadena de valor. Se hicieron muchos mecanismos para que las marcas se hicieran responsables, pusieran recursos para un fondo de reparaciones integrales a las familias de las víctimas y también para que se aseguraran de que los edificios, ¿no? Donde estaban funcionando esos talleres a los que las grandes marcas les compran tengan condiciones de seguridad y salubridad adecuadas, etcétera, ¿no? No quiere decir que desapareció la explotación o precarización laboral de las mujeres que confeccionan prendas en el sur de Asia, pero sí es un ejemplo de cómo estas cosas se pueden poner en la práctica por esa responsabilidad en la cadena de valor, ¿no? Y las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos de maquiladoras, las familias de las víctimas organizadas, etcétera, sí se movilizaron fuertemente para hacer responsable a las marcas, ¿no? Que al final son las que tienen una huella internacional muchísimo más grande que el propio taller, ¿no? Y que tienen esa responsabilidad y que están ganando muchísimo dinero de vendernos esto a 20 pesos, comprándolo a 1,5 pesos en Bangladesh, ¿no? Y ganándole cantidades exorbitantes. Entonces, eso es, por ejemplo, una forma en que se responsabilizó a las empresas por su cadena de valor y hubo accesos a mecanismos de reparación, se generó un mecanismo de reparación para las víctimas, ¿no? Entonces, esas son algunas cuestiones que son comunes a todos estos instrumentos. La siguiente, por favor. Bueno, creo que esto lo vieron un poco la vez pasada, entonces tal vez lo podemos como ir muy rápido o un poco saltear, pero los principios rectores de empresas y derechos humanos se basan en 3 pilares. El primer pilar habla del deber de los estados de proteger los derechos humanos con base a sus obligaciones internacionales. El segundo pilar habla de la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos
abstenerse de generar daño, conducirse con debida diligencia, tener medidas de prevención, tener medidas de reparación. Y el tercer pilar habla del acceso a mecanismos de reparación, que pueden ser por la vía judicial, en un litigio, que pueden ser algunas, por ejemplo, oficinas de mediación, instituciones nacionales de derechos humanos o defensorías del pueblo, que pueden dar recomendaciones para que se dé una reparación a las personas o comunidades afectadas, y por mecanismos privados, digamos, de las propias empresas. A veces se generan fideicomisos o mecanismos multiactor, ¿no? Como el caso de Rana Plaza que yo les decía, para remediar un daño. Se han intentado hacer algunos mecanismos en algunos desastres mineros, por ejemplo en Brasil y en México, que tuvieron muchos problemas y no, parte de eso es que no se rigieron por este tipo de principios, ¿no? Y fueron opacos y no se supo qué se hizo con el dinero que se puso en el fondo y que además eso no trajo de regreso las vidas de las personas, obviamente, que ese es el gran problema que tenemos con la reparación, por eso la prevención es tan importante, etcétera. Entonces, no me voy a tener mucho aquí porque creo que esto va a venir muchas veces a lo largo del curso, ¿no? El tema de los principios rectores de empresas y derechos humanos, pero bueno, es la base también de todo el trabajo que hacemos en esta materia. A la siguiente, por favor. Bueno, esto de la OIT creo que ya se los comenté, y el siguiente de la OCDE creo que también ya lo fuimos comentando, ¿no? Entonces, yendo a los mecanismos, voy a ir igual, hasta aquí alguna otra pregunta o comentario, nos podemos detener un momentito si quieren. Bueno, no duden por favor en hacérmelo saber como han hecho hasta ahora en cualquier momento, ¿sí? Vamos entonces a ver qué mecanismos se derivan de estos tratados y estos estándares, ¿no? Porque bueno, en sí mismos están ahí en un papel, dice qué derechos se garantizan, etcétera, pero ¿cómo los usamos? ¿Cómo los hacemos exigibles? ¿Sí? La siguiente, por favor. Bien. Primero empecemos entonces por los tratados, que son los primeritos que les mostré, ¿no? La Declaración Universal de Derechos Humanos, todas las convenciones, el Pacto Internacional de DESC, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, etc. Esos tratados tienen órganos de tratado, si le llamamos, que son comités. El comité DESC, el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, Comité CEDAW, el Comité de Derechos del Niño, cada uno de estos, el Comité de Discriminación Racial, cada uno de estos tratados tiene un órgano de tratado, o sea, un comité. Esos comités deben asegurar que los países, los estados firmantes de esos tratados, cumplan con lo que dicen esos tratados, con esas obligaciones que han adquirido. Y muchos de esos comités tienen un mecanismo de queja, ¿sí? Por ejemplo, que se llama, en el caso del Comité de DESC y el Comité de Derechos Humanos, el protocolo facultativo. Cuando un estado ratifica este protocolo adicional, digamos, lo que está diciendo es, ustedes, personas que habitan en mi territorio, en mi jurisdicción, pueden llevar quejas a este comité por un incumplimiento de alguna de las cláusulas, digamos, de estos tratados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, si tú vives en Chile, puedes llevar una queja al Comité DESC porque Chile ratificó el Pacto Internacional, ¿no? Y entonces dices, bueno, no sé, me contaminaron un río, yo puedo llevar una queja a ese comité porque me deben asegurar el derecho al acceso al agua limpia, ¿no? Y están dañando la fuente hídrica de mi comunidad, no, por lo tanto, están infringiendo una obligación internacional de que yo tenga las garantías de acceder a agua limpia y de calidad, y lo puedo llevar ahí la queja, ¿no? Estos comités operan en Ginebra y son formados por personas ciudadanas de distintos países, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de, bueno, todos estos comités tienen ciudadanos de nuestros estados, por ejemplo, tienen de todas las regiones, ¿sí? No tienen sede en otros lugares, operan en Ginebra, no tienen como representación local. Digamos, en Ginebra está
Naciones Unidas tiene como varias sedes grandes, además de tener las oficinas de país, ¿no? Pero de los órganos internacionales, por ejemplo, la Asamblea General tiene su sede en Nueva York, el Consejo de Derechos Humanos tiene su sede en Ginebra, entonces todos los órganos de tratado de derechos humanos están en Ginebra. Desde Sudamérica se accede en línea, o sea, uno puede acceder, después les puedo compartir para que las colegas se los pasen, digamos el buzón de quejas donde uno puede mandar la queja, ¿no? Esa es una forma de acceder. La otra es que todos nuestros países pasan por revisiones de cada uno de estos comités, ¿no? Cuando se reúnen los miembros del comité, que son unos 20 miembros en promedio, en Ginebra se reúnen 3 semanas y revisan a los países que les toca revisar en ese momento. Entonces, si por ejemplo, digamos, México le toca revisión del Comité de Eliminación contra la Discriminación contra la Mujer, Comité CEDAW, México tiene que presentar un informe diciendo cómo está cumpliendo y avanzando con lo que dice ese tratado, y los miembros y miembros del comité lo revisan y le dicen, usted aquí está cumpliendo, aquí no, y le hacen recomendaciones, ¿no? Entonces esa es otra forma en que desde las comunidades, desde la sociedad civil, se puede contribuir a decir lo que se está poniendo en ese informe es correcto, es impreciso, nosotros tenemos otros datos, otra información que el gobierno nos está presentando, ¿sí? Entonces, hay varias formas de participación. Una es los mecanismos de queja específicamente, donde uno puede llevar un caso. Otra son en estos informes, contribuir, digamos, a estos informes o a informes sombra, es decir, informes que acompañan el informe oficial, pero que dan otros datos, aportan otras perspectivas, aportan testimonios, etc. Uno, estos no son cortes, entonces se pueden acceder en cualquier momento. Las cortes son las que dicen, usted agota sus instancias nacionales, todos los tribunales hasta llegar a la Suprema Corte, y si no recibe respuesta ya puede ir a una corte internacional. Los comités no. Y los procedimientos especiales, que son otro grupo de mecanismos, tampoco. Podemos recibir quejas en cualquier momento. Y ahí cuando las recibimos tenemos que ver la pertinencia de si las podemos procesar o no, dependiendo a qué, por ejemplo, artículos del pacto o del convenio o de la convención estén haciendo referencia, si está suficientemente sustentada, digamos, la información, etc. Pero entonces, en cualquier momento una queja puntual de un caso, por ejemplo, se puede hacer llegar. La información específicamente sobre la evaluación del país es cuando le toca la evaluación del país, ¿no? Entonces eso más bien cada quien tiene que dar seguimiento en su país con sus colegas a nivel nacional para ver en qué momento le toca a Colombia revisión, en qué momento le toca a Chile revisión, a México, Perú, etcétera, etcétera. De los tratados que ha ratificado, ¿no? No pasan por revisión de los que no, ¿no? Y esto también, no, si quieres vámonos a ese, porque justo es súper pertinente. Y además de esas revisiones de comités que son específicas de cada tratado temático, digamos, tenemos el examen periódico universal. Una cosa que se vio es que digamos que esas revisiones de comité eran muy importantes, son muy importantes, pero tratan temas específicos, ¿no? Lo que dice el CEDAW sobre discriminación contra mujeres, lo que dice el de discriminación racial, o de derechos de los niños, o de DESC, ¿no? Entonces faltaba como un mecanismo que revisara todo el desempeño de los países en materia de derechos humanos. Y este es el examen periódico universal, o EPU. Carolina, termino rápido nada más de explicar qué es el EPU y te doy la palabra enseguida. Este mecanismo se creó en 2006 por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, justamente atendiendo a que se necesitaba hacer una revisión a todos los Estados miembros de Naciones Unidas en su desempeño en derechos humanos. A todos, no importa si hubieran ratificado 2 convenios, o 1, o 10, ¿sí? Pero todos tenían que pasar por una revisión. Cada estado pasa por esta revisión cada 4 años, ¿sí? Y quienes lo evalúan son otros estados miembros del consejo, se hace como un grupo evaluador, ¿sí? Y se evalúa el grado en que cada uno de nuestros estados respeta sus obligaciones de derechos humanos según estos 5 elementos.
la Carta de Naciones Unidas, que es la Carta Fundacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos, todos los otros tratados que han ratificado nuestros estados, o sea, el estado en cuestión, el estado que está siendo evaluado. Todos los compromisos voluntarios, por ejemplo, si un estado dijo, yo voy a hacer una política de empresas y derechos humanos, aunque los principios rectores no sean vinculantes, es un compromiso realizado por el estado, entonces se le puede preguntar, oiga, ¿y usted sí lo hizo o no lo hizo? Y recomendar que lo haga, etc., ¿no? Y también el derecho humanitario internacional aplicable en ese contexto. Esta evaluación resulta en un informe de resultados con recomendaciones para el Estado examinado, y la sociedad civil puede participar de tres formas. Uno, enviando insumos para la parte que dice, para un apartado que se llama otra información de otras partes interesadas, o sea, otros actores que no es el propio Estado, en un informe que el gobierno prepara y lleva a Ginebra, ¿no? Diciendo yo me estoy comportando así, sino que también podemos dar insumos como igual que en los comités, lo que les comentaba. También lo podemos hacer a través de audiencias. Yo recuerdo haber pasado, antes de estar en el mecanismo en el que estoy ahora, cuando fue el EPU de México, por ejemplo, de haber participado en una coalición grande de sociedad civil en audiencias en línea ¿no? con los evaluadores en Ginebra. Y también podemos enviar informes sombra desde la sociedad civil, ¿no? Yo tengo un informe, por ejemplo, específico en, no sé, tierra y territorio, en derechos de pueblos indígenas, en violencia contra las mujeres, en lo que sea, pues yo también lo puedo mandar para que se tenga en cuenta en esa evaluación, ¿no? Aunque apele solo a una parte de todo el examen. Lo que muchas organizaciones sí, o espacios de sociedad civil hacen es se organizan en una coalición amplia cuando viene el examen universal del país X y hacen como una gran coalición, no sé, EPU Colombia, EPU Argentina, EPU Chile, EPU México, EPU Brasil, y entonces juntan perspectivas desde distintos territorios del país, desde distintas temáticas, etcétera, y hacen un informe sombra consolidado. Que eso a los evaluadores les ayuda. Pero en realidad esos informes sombras está abierto que sean enviados desde múltiples espacios. Por un lado, el EPU, yo la verdad que no sé cuándo es el EPU de Chile, pero ahora lo podemos buscar en Google, o tal vez Mabel lo tiene más presente, cuándo es el siguiente revisión, ¿no? de Chile. Ese es un espacio en el que se pueden visibilizar estos casos, por ejemplo, ¿no? Como tú comentas. Pero también, si entiendo bien, Chile es firmante de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada, y yo vi por ahí que en 2019 pasó por una revisión, no sé si ha pasado por otra revisión, seguramente haya una más nueva, pero también el Comité de Desaparición Forzada revisa el desempeño, en este caso de Chile, para seguir con el caso que traes, cuando pasa por esa revisión periódica. Pero igualmente ustedes pueden enviar una queja para un caso específico. Y hay, por otro lado, esto es comités, pero ahora les voy a hablar de otros mecanismos que se llaman procedimientos especiales, donde también hay uno para desaparición forzada que también pueden usar, ¿no? Entonces son como dos tipos diferentes de mecanismos. El EPU, que es un examen periódico cada 4 años general, los comités, que son específicos para cada una de estas convenciones o tratados internacionales, que son tratados vinculantes, o sea, obligatorios, y los procedimientos especiales, que es lo que les voy a compartir a continuación, que somos otro animal, digamos, otra rama, que ahí es donde está el mecanismo del que soy parte, y ahorita se lo platico más. Pero Gabriela tiene la mano levantada. Adelante, Gabriela. Gracias, Fernanda. Estoy levantando la mano en representación de Mabel, que no tiene para levantar la manito, así que yo Sí, se la paso. lo que pasa es que como estoy pasando las láminas, no puedo levantar la mano, no sé por qué, ahí me pillé un poco la tecnología. Un poco quería también aprovechar de complementar lo que estaba señalando Fernanda. Efectivamente, Chile tiene ratificado, por ejemplo, el pacto DESC, y terminó hace muy poquito el periodo para que las organizaciones de la sociedad civil pudiéramos como entregar estos informes alternativos o sombra, y de hecho como Observatorio Ciudadano junto con otras organizaciones también aportamos a ese proceso, y el año pasado fue el EPU de Chile, entonces también en ese proceso también aportamos como observatorio y junto también con otras organizaciones de pueblos indígenas y ambientales también aportamos con ello, entonces en 4 años más tocaría el otro EPU de Chile. Y solo también ahí como cortito,
En el encuentro presencial que vamos a tener del 11 al 14, de hecho, tenemos una sesión especial que es sobre estrategias de incidencia política, y una de ellas me voy a referir también a esta que tú estás mencionando, Fernanda, pero desde la perspectiva de la sociedad civil, y vamos también a presentar estos casos ya más concretos. Y sobre el caso de Julia Chuingla en particular, hay una organización que está llevando, que presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso. Y como te vas a referir también al sistema interamericano, ahí podemos seguir con ello. Eso, gracias. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Sí, ya veo que ¿no? En la práctica están usando estos mecanismos en muchos casos. A veces se puede dar respuesta, a veces no. Sabemos, por ejemplo, en el tema de desaparición forzada es bien delicado porque implica una voluntad del Estado y de los privados potencialmente involucrados, u otros actores de grupos criminales, etcétera. Bueno, en el caso del Estado de que se investigue, en el caso de los demás de contribuir, abrir información o hacer corredores humanitarios, si hay grupos, a veces buscamos que haya corredores humanitarios en el sentido de que si están detenidos por un grupo criminal, sin que el grupo criminal sea particularmente señalado, se deje a la persona, se la libere en algún lugar, ¿no? Para poder acceder a ella, en fin, en el tema de desaparición hay mucho más nivel de detalle que no es mi especialidad, pero es particularmente sensible, ¿no? En otros tipos de casos a veces estos mecanismos son un poco más eficientes, ¿no? Pero bueno, siguiendo entonces con los mecanismos, vamos a ver un poquito de los mecanismos que tienen específicamente para el tema de empresas y derechos humanos, ¿no? Tenemos, como les decía, el de la OCDE, las líneas directrices, tienen un mecanismo que se llama Punto Nacional de Contacto, ¿no? Estos mecanismos son oficinas que pueden recibir quejas si hay una empresa de un país firmante de estas líneas directrices, aunque esté operando en otro país. Por ejemplo, no sé si es una empresa por ahí, decir una colega de Alemania, ¿no? Alemania es firmante de estas directrices. Una empresa alemana operándonos en el Perú, se puede usar ese mecanismo, ¿sí? Para denunciar a esa empresa porque forma parte de estas líneas directrices, de este acuerdo, digamos, ¿no? De cumplir con estos estándares. Esos puntos nacionales de contacto habitan en distintos ministerios, muchas veces en el de Economía, a veces en algún otro ministerio tipo de gobierno o de asuntos internos, ¿no? Como del interior o algo así. Va variando, pero por ejemplo, sé que en el caso de Chile el PNC existe, el Punto Nacional de Contacto. He tenido diálogo alguna vez con ellos, en Colombia también, y en casi todos los países, bueno, en muchos países de la región hay un Punto Nacional de Contacto. Otra vez, esto no es que da una sentencia judicial, pero sí da recomendaciones, a veces hacen mediación, por ejemplo, para que las partes, o sea, la parte quejosa, la comunidad o las personas que presentan la queja, reciban algún tipo de reparación o se haga un acuerdo con la empresa que infringió las líneas directrices, ¿no? Por otro lado, en el caso de la OIT, pues hay distintos procedimientos de queja y de reclamo en las oficinas de OIT, ¿no? Y pues en Naciones Unidas, ahora ya lo hablamos del EPU y de los órganos de tratado, o sea, los comités, y ahora vamos a hablar de los procedimientos especiales, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, aquí estamos. Procedimientos especiales. Somos 60 procedimientos especiales, 60 mecanismos, ¿sí? Que fuimos creados en los 2000, a inicios de los 2000, por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El Consejo dijo, que es un grupo de estados, ¿no? Que se encarga del tema de derechos humanos en Naciones Unidas, de estados miembros. Tenemos los comités y tenemos el EPU, pero nos hace falta tener personas independientes, no somos empleados de Naciones Unidas, de hecho, expertas y expertos independientes en distintas materias que puedan encontrar datos, que puedan recibir denuncias, que puedan hacer informes y hacer misiones de visitas oficiales a país para ver cómo está el tema de derechos humanos en esos lugares en ciertas temáticas, ¿sí?
Entonces somos otro tipo de procedimientos, no nos basamos en un tratado, sino que nos basamos, por ejemplo, en un tema y usamos todos los instrumentos a nuestra disposición, todo el marco internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, todos los estándares a nuestro alcance para empujar que se respeten los derechos humanos en el contexto de esa temática, ¿no? Entonces, son 46 mandatos temáticos en el que yo estoy, ahí me ven en el medio en la foto, es el grupo de trabajo de empresas y derechos humanos, ¿sí? Algunos mandatos son una persona, por ejemplo, el relator de pueblos indígenas, la relatora de ambiente, la relatora de cambio climático, el relator de derecho humano al agua, la relatora de salud, etcétera. Y otros somos grupos, que somos 5 relatores, ahí estamos las 5 personas, una por región, ¿sí? África, Asia, América Latina y el Caribe, Europa del Este y Central, y el otro grupo de países que son los industrializados, digamos, Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, ¿sí? Es los 5 grupos regionales, cada uno, digamos, tiene un miembro que no representamos en ningún estado, somos independientes, simplemente que tenemos que ser de alguna de esas regiones. No puede haber 2 de América Latina, ¿no? Hay que cubrir las 5 regiones. Y entonces yo represento América Latina y el Caribe en ese grupo, ¿sí? Y eso lo que nos permite quizás es absorber más trabajo, porque somos 5 personas en lugar de 1, cubriendo un tema. Y luego hay 14 mandatos relacionados con países o territorios. Creo que ahorita mismo, por el tema que veníamos hablando, probablemente la que más conozcan es la relatora de derechos humanos en los territorios palestinos. Luego hay un mandato para Irán, para Myanmar, para Corea del Norte, para Rusia, a partir de la invasión a Ucrania se creó. Para el Congo, en fin, hay varios mandatos para dar cuenta de lo que está pasando en un territorio, ¿sí? Específicamente. Y eso en general se crea cuando hay una situación de ocupación, de violación sistemática de derechos humanos, etc. ¿Sí? Y entre nuestras funciones tenemos que hacer informes temáticos, como les decía, visitas a país para evaluar la situación de derechos humanos en la materia, pero también podemos considerar quejas directas mediante un mecanismo que se llama comunicaciones. La siguiente, por favor. Y ahí voy entonces al grupo este en particular que nos pueden usar, por favor, aprovechen que me conocieron ahora para usar este mecanismo. Somos parte, como les decía, de los procedimientos especiales del Consejo. Fuimos creados en 2011 a partir de que se adoptan los principios rectores de la ONU de Empresas y Derechos Humanos. Nuestros mandatos son de 6 años, o sea, 3 años renovables una vez. Renovación automática a menos que renunciemos o cometamos una infracción grave y nos echen, que no ha sucedido desde que se creó al menos este grupo. Yo estoy en mi 4.º año, o sea, ya estoy en mi 2.º mandato. Somos 5, como les comentaba, y debemos promover el respeto a los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial, usando los principios rectores como base, pero también todo, como les decía, todo el derecho internacional de los derechos humanos y todos los instrumentos a nuestro alcance. Tenemos que hacer informes temáticos cada año, visitas a países con su informe correspondiente, las comunicaciones que les comentaba y el foro anual de empresas y derechos humanos. Sí, somos nosotros los que visitamos los países, sí, la verdad. Sí. Relatoras, relatores, grupos de trabajo, efectivamente. El año pasado, por ejemplo, estuvimos en Colombia. En 2024 nuestra visita en la región fue a Colombia y el próximo año estaremos yendo a Guatemala. Este año vamos a Serbia, o sea, vamos rotando regiones. Solíamos tener presupuesto para 2 visitas al año a distintas regiones. Ahora, no sé si saben, la crisis de financiamiento de Naciones Unidas, gracias a sobre todo la administración Trump, cortó todo el financiamiento a derechos humanos en particular. Estamos pudiendo hacer una visita anual y esperemos que eso no se reduzca a 0. Bien, la siguiente, por favor. Quiero darles un ejemplo de la cantidad de comunicaciones que hemos hecho relativas a empresas desde 2011, desde que se creó este grupo.
Es interesante decir que somos el único mecanismo que tiene por obligación que hacer estas comunicaciones a empresas, ¿sí? Como ustedes saben, lo venimos hablando desde el inicio de esta charla, pero lo saben de antes, el Estado es el garante de los derechos. El Estado es el sujeto obligado en materia de derechos humanos. Tiene la obligación de proteger nuestros derechos. Entonces, desde que se crearon todos estos mecanismos que venimos hablando, en general las quejas, las cartas, todas las denuncias, etcétera, son hacia los estados como garantes. Sin embargo, cuando se crea nuestro mecanismo en 2011, empezamos a tener que, otra vez, por obligación, por la resolución del Consejo que crea nuestro mecanismo, que decirle a las empresas también qué involucramiento está teniendo, qué tratados ha infringido, digamos, qué responsabilidades debería tener, etc. Entonces, es a partir de 2011 que las empresas empiezan a recibir cartas de relatores de Naciones Unidas y dicen, ¿qué está pasando? ¿Por qué me están escribiendo a mí si el sujeto obligado es el Estado, ¿no? Pero esto creo que ha sido un avance importante y otros mecanismos han empezado a adoptar. Entonces ya otros relatores y relatoras o grupos de trabajo empiezan también a enviar cartas a empresas. Muchas veces lo hacemos en conjunto. Si, por ejemplo, hay un caso de abuso de derechos humanos en un sitio minero, si hay, por ejemplo, impactos ambientales, o sea, nosotros participamos porque hay empresas, ¿verdad? Pero si hay impactos ambientales, puede participar también la relatora de ambiente. Si hay pueblos indígenas ahí cuyos derechos han sido violados, el relator de pueblos indígenas. O pueblos afro, el grupo de trabajo para protección de derechos de las personas afrodescendientes. Si hay particularmente mujeres o niñas afectadas. Es decir, otros mecanismos se pueden ir sumando, ¿no? Si hay desechos tóxicos que se han derramado o hay manejo inadecuado de sustancias peligrosas, también hay un relator de esa materia que se suma, o agua, o derecho al desarrollo, etcétera, ¿no? Salud. Entonces, muchas de estas las hacemos en conjunto. Y si ven, ha crecido muchísimo, ¿no? La primera barrita casi, bueno, inexistentes en 2011, un poquito en 2012, y hemos ido aumentando. Los azules son las cartas que enviamos a los estados y las naranjas al sector privado. Y empieza a haber una rayita como negra o bien oscura, que es a otros actores. Esos otros actores, por ejemplo, no son empresas, pero pueden ser bancos que financian a las empresas. Pueden ser bancos de desarrollo, como el Banco Mundial, el BID, etcétera, que aportan capital a esos proyectos, ¿no? Pueden ser también asociaciones empresariales, pueden ser asociaciones público-privadas, pueden ser federaciones deportivas. Hemos enviado cartas a la FIFA. ¿Se acuerdan cuando fue, por ejemplo, el Mundial de 2022 en Qatar, el Mundial masculino, que hubo muertes de trabajadores, migrantes, irregulares, etcétera? Mandamos muchas cartas, ¿no? A la FIFA, ¿no? Que no es una empresa, no es un Estado, y aunque se quieran registrar como asociación civil, tienen intereses privados, ¿no? Y mueven muchísimo capital. Entonces, o universidades privadas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezan a aparecer esa otra barrita más oscura de otro tipo de actores también cubiertos por este tipo de cuestiones. Los dos que como que se brincan del promedio, que es 2019 y 2021, es porque mandamos de un solo caso numerosas cartas. Le llamamos XXL, ¿no? Entonces, por ejemplo, hubo un caso de esclavitud moderna en una zona en China, que es un corredor industrial, donde hay muchísimas empresas operando y usando esa fuerza de trabajo en situación de esclavitud moderna. Entonces, le mandamos a todas las empresas, a todos los inversionistas, y era digamos, un caso que afectaba a muchas personas, pero donde había también muchas empresas involucradas. Esos casos nos disparan las barras, ¿no? Por eso tenemos en el 2021, son 2 casos XXL que nos disparan eso. Pero como ven, bueno, esto ha ido en aumento, ¿sí? Y seguimos recibiendo quejas. Es un mecanismo un poco más lento de lo que uno quisiera, por el volumen de quejas que recibimos, al ser justamente el único mecanismo que directamente aborda el tema empresas. Pero bueno, tratamos de sacarlas lo más rápido posible, ¿no? Por ahí había una pregunta o comentario. Hay personas que quisieran enviar quejas a una empresa internacional que nos podrían ayudar. ¿Quieres tomar la palabra y comentar? Es decir, si ustedes quieren directamente mandar la queja a la empresa, ahí nosotros no tenemos nada que ver, digamos. Ahí quizás se pueden apoyar de compañeras de otras organizaciones o de académicas, etcétera.
si fuera que le quiero mandar una carta a la empresa, por ejemplo, internacional que tiene una subsidiaria en Chile, ¿no? Ustedes directamente. Ahora, si quieren que nosotros mandemos esas cartas y les hagamos un llamado de atención, ustedes nos tienen que hacer llegar la información a nosotros y nosotros emitimos esas cartas o comunicaciones o llamadas de atención a los estados y a las empresas, ¿sí? Por ejemplo, si es una empresa canadiense operando en Chile, pues le mandamos a la empresa en Chile, ustedes nos mandan la queja, la denuncia, digamos, nosotros la procesamos. Si tenemos preguntas, volvemos con ustedes por más información, lo que sea, hacemos nuestro chequeo de datos y decimos, ok, sí vamos a emitir las cartas, ¿no? Los llamados de atención. Entonces, decimos, bueno, esta empresa se llama fulanito de tal, ¿no? SA en Chile. A esa le mandamos la carta. Pero es subsidiaria de fulanito de cual en Canadá. Le mandamos a la empresa matriz. Y además, si sabemos qué inversionistas hay involucrados, pues también a los inversionistas. Y al Estado chileno, porque es en su territorio donde suceden los hechos, pero el Estado canadiense, porque se debería ser responsable de lo que haga su empresa y tiene una responsabilidad extraterritorial de que actores registrados en su territorio no violen derechos humanos en otros territorios, ¿sí? Entonces, bueno, es todo como una cadena donde por eso a veces hay algunas comunicaciones gigantes, ¿no? Porque hay muchas empresas involucradas y varios estados también que tienen que recibir un poco el jalón de orejas, el llamado de atención. Ahora les paso específicamente cómo funciona el mecanismo ese. Les puedo pasar un videito después que... Podemos, si quieres, pausar acá antes de entrar al sistema interamericano por si hay preguntas, comentarios, tal vez alguna experiencia de ustedes usando estos mecanismos. Creo que puede ser un buen momento para hacer, detenernos un momentito. Ahí tenemos un problema en el cual siempre se escudan nuestros estados, que es como las diferentes competencias de diferentes instituciones, ¿no? Entonces luego pasan cosas concurrentes que no están, no son consistentes, no hay coherencia interna, ¿no? O coherencia política. Entonces tú tienes por un lado, le están dando permisos y por otro lado tienes una queja avanzando, ¿no? Entonces, eso que sucede a nivel nacional y que sucede en Chile, que sucede en muchos otros lugares, es algo que nosotros podemos ver e intentar contribuir, no lo vamos a resolver. Eso también quiero ser como muy clara, ¿no? Todos estos mecanismos de queja son útiles, pero no es que uno solo lo va a resolver, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú ahora dijeras, bueno, voy a mandar una queja al grupo de trabajo diciendo que está, que hay como quejas abiertas en curso contra esta empresa, sin embargo, le siguen otorgando permisos. Eso es algo que podemos nosotros ver. Y, por ejemplo, se lo hacemos saber a los inversionistas, porque eso también es un riesgo material para ellos. No es la perspectiva que queremos impulsar necesariamente, pero cuando hablan de estrategias también en el encuentro, una de las cosas interesantes a tener en cuenta es la estrategia de poner presión sobre el bolsillo. Entonces, si por ejemplo, la casa matriz o los inversionistas que están poniendo ahí dinero y quieren recibir un retorno, una ganancia, no saben que hay casos contra la empresa. Por ejemplo, hay una queja en curso, porque en general la empresa no se los dice. Ahí hay una omisión de información y ahí hay algo que les puede interesar saber y se pueden enterar a través de nuestras cartas, ¿no? Donde les decimos, ¿qué? ¿Usted está enterado de esto? ¿Qué está haciendo al respecto? Se están vulnerando los derechos de tal comunidad o tal población o tales personas. Y no importa que haya contradicción en las instancias nacionales para nosotros, ¿no? De hecho, a veces estos mecanismos sirven para como de alguna manera exhibir esas incoherencias internas, ¿no? A nivel nacional. Por eso digo, no son como las cortes que necesitan agotar todas las instancias internas. O si, por ejemplo, hay una sentencia de la Suprema Corte incumplida, le podemos también nosotros decir al Estado chileno y a las empresas que se están beneficiando de que no se implemente o que tuvieron una responsabilidad en esa contaminación, etcétera, que tienen que cumplir esa sentencia. Eso no es, otra vez, no las fuerza a hacerlo, pero creo que contribuye, apoya los esfuerzos que ustedes están haciendo a nivel local, ¿no? Y a veces esa
como esa mirada internacional, esa vigilancia internacional puede ayudar a poner más presión sobre las empresas y sobre los estados, ¿no? Había algo en el chat. Hasta el día de hoy. Sí, lamentablemente eso pasa más de lo que uno quisiera, ¿no? En nuestros países que tienen buenas protecciones de derechos humanos, fallos a favor de las comunidades y luego eh, nos quedamos sin implementación adecuada de la sentencia. Creo que, por supuesto, que hay un problema muy profundo de modelo de negocios, ¿no? Que lucra con la vulnerabilidad y la pobreza de las personas, que considera algo que llamamos externalidades, o sea, como algo externo a su modelo de negocios, el tema de derechos humanos, de ambiente, la dignidad de las personas, los derechos de las comunidades, etcétera. Son cosas que, bueno, no les presto atención hasta que sucede algo y medio lo tengo que atender, ¿no? Un poco eso que es fundacional al modelo de operación de las empresas en el día de hoy, estamos tratando de desafiarlo desde distintas trincheras, ¿no? Otra vez, quienes están en las comunidades desde la lucha comunitaria, quienes investigan y exhiben estos patrones desde la investigación, quienes hacen incidencia, ¿no? Las ONGs, etcétera, los sindicatos organizándose, quienes estamos en mecanismos internacionales a través de la implementación de distintos instrumentos y empujar porque tengan más dientes, sean vinculantes y sea más efectiva su aplicación. Creo que realmente estamos frente a una complejidad que ninguno de estos mecanismos, por ejemplo, va a resolver, ¿no? Más bien que es como un conjunto de cuestiones que tenemos que ir ensamblando, ahora sí que como los Legos o como el Tetris, ¿no? Para que en algún momento se genere una brecha en ese modelo y eso cambie, se catalice un cambio de paradigma. Realmente tenemos que generar un cambio de paradigma, ¿no? Si no terminamos, yo a veces siento que todo esto es clave que ustedes lo tengan, son herramientas importantes, pero son solo eso, herramientas, ¿no? Y entonces, bueno, si tú, no sé, tienes un accidente doméstico, estás cortando algo con una cuchilla, se te resbala y se te clava en el pie y lo atiendes con una curita, probablemente siga sangrando, ¿no? Entonces, hay cuestiones que atienden más a temas estructurales que este tipo de herramientas no abordan en su completitud, ¿no? Y además, en cada territorio hay una complejidad específica dentro de nuestros propios países, porque no son países homogéneos, ningún país es homogéneo, sea pequeño o sea grande, ¿no? Entonces, creo que es importante traer estas cuestiones que ustedes traen, hacernos estas preguntas y ver cómo se pueden ir sumando esas herramientas, ¿no? Y no confiar, digo, obviamente que nadie va a confiar en que una queja en Naciones Unidas va a resolverlo todo, pero cómo podemos hacer que trabajen en conjunto estas herramientas para catalizar esos cambios, ¿no? Miren, nos falta 2 diapositivas que las voy a tener que explicar rapidísimo, pero me parecía muy, muy importante tener este espacio también de intercambio de ideas, porque creo que estas inquietudes que ustedes tienen las comparto, las vivo también en mi día a día en el trabajo, de decir, bueno, es tanta la complejidad, ¿no? de los intereses corporativos que permean en todas las estructuras de nuestros estados, el modelo de desarrollo de nuestros estados latinoamericanos ha sido históricamente un modelo que de alguna manera hemos importado o nos han exportado, pero si ustedes piensan, por ejemplo, en Europa, las protecciones internas que tienen son muchísimo más fuertes, la fiscalización de sus empresas también. Digamos que yo siempre digo, el neoliberalismo lo exportaron para acá, no lo usan allá. Estados Unidos sí. Estados Unidos tiene muchísima desigualdad, violaciones a derechos humanos y muchos otros problemas. Pero entonces, eso, hay problemas estructurales que obviamente en este espacio no nos va a dar para discutir, pero me parece bien importante que salgan como inquietudes porque creo que así es como también se construyen las estrategias, entendiendo la complejidad del problema, todas sus aristas,
Evidentemente Europa no tiene los recursos naturales que tiene América Latina, los quieren extraer de aquí, los quieren extraer de África para su modelo de desarrollo, no para nuestro modelo de desarrollo, ¿no? Y eso es un problema que ahora, por ejemplo, tenemos con la transición energética y esta especie de neocolonialismo energético. Es decir, hay muchísimo que podríamos analizar desde lo político, económico y geopolítico, ¿no? No, no hay realmente preguntas específicas quizás que yo pudiera responder de esta ronda de comentarios, pero sí me parece muy importante el tema de tener todas estas cuestiones en cuenta para ver cómo usan estos mecanismos, otras estrategias y generan esta movilización social amplia. Creo que sí lo que nos está faltando quizás a todas nuestras sociedades es que esto se convierta en un problema público, que todas las personas de a pie puedan decir, empatizo con esto porque esto es un problema social grande que tenemos que enfrentar en conjunto, ¿no? Socioeconómico. Entonces, bueno, dicho eso, y creo que sí que la forma del Estado, y también hay una diferencia sustancial entre estados unitarios y estados, por ejemplo, federales, como Argentina, Brasil o México, donde operan las cuestiones de forma muy diferente, donde, y bueno, y el comportamiento de las élites empresariales nacionales, pero también la interferencia por parte de los grandes capitales transnacionales. Eso varía de contexto en contexto, pero sí hay ciertos patrones de este paradigma. Entonces, para ir un poco a las especificidades de nuestra región, como saben, tenemos una estructura que se llama la Organización de Estados Americanos, de la cual deriva un sistema interamericano de derechos humanos, ¿sí? La base de este sistema, que se compone de dos instituciones muy importantes, perdón, es la Convención Americana de los Derechos Humanos, firmada en 1969. Si ven, es el mismo año en que se firma el Pacto de Desca y el Pacto de Políticos y Civiles. O sea, tiene muchísimos años la Convención Americana, entra en vigor en el 78 a medida que se fueron juntando las firmas suficientes para que entre en vigor. Y a partir de ahí se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte. Brevemente, porque ya hay que cerrar, la Comisión Interamericana se forma de 7 comisionadas y comisionados independientes, que son elegidos por los Estados miembros de la OEA. Cada comisionado tiene bajo su responsabilidad cierto enfoque temático y cierto enfoque de país. Por ejemplo, hay una comisionada que ve, no sé, México, Trinidad y Tobago, Guatemala y tal. O sea, cada comisionado ve varios países. Acuérdense que es América Latina y el Caribe. Y también ven temas, ¿no? De derechos de los niños, derechos de las mujeres, derechos de las personas con discapacidad, etc. Y hay una secretaría ejecutiva, que también es una oficina muy importante de gestión de la comisión, ¿no? Hay 2 relatorías, ¿se acuerdan que teníamos más de casi 60 procedimientos especiales? Bueno, aquí hay solo 2 relatorías temáticas. Funciona muy diferente al sistema universal, que son puestos de tiempo completo pagos, a diferencia de nosotros que somos expertos independientes. La Relatoría de Libertad de Expresión y la Relatoría de ESCA, que es la que más ve el tema de empresas y derechos humanos, ¿no? Con la cual de hecho trabajamos muy en colaboración. Y los mecanismos que tienen para que ustedes puedan utilizar son las audiencias temáticas, ustedes pueden solicitar, tienen varias series de audiencias temáticas al año en la Comisión Interamericana que se van desarrollando en distintos países de la región para irlo moviendo, y se pueden pedir audiencias, es decir, presentar un caso o una serie de casos de un país o varios países sobre ciertos temas de violaciones a derechos humanos. Y hay muchos cada vez más que traen el tema empresas y los abusos empresariales a los derechos humanos. También hay visitas a países con informes y hay informes temáticos y hay medidas cautelares de protección a personas defensoras que se pueden solicitar. No puedo andar mucho más ahora por tema de tiempo, pero sí quiero mencionar brevemente, si vamos a la siguiente, a la Corte, que la Corte sí es un órgano jurisdiccional, es un tribunal regional. Hay 3 tribunales regionales en el mundo, la Corte Interamericana, la Corte Europea y la Corte Africana. Y lo que tiene que hacer, su mandato es aplicar e interpretar la Convención Americana. Está integrada por 7 juezas y jueces,
y tiene tres funciones. Contencioso, que es esto que viene abajito de casos, puede recibir casos, atraer casos, cuando ya se agotaron ahora sí, en este caso sí, las instancias nacionales de justicia, se puede enviar un caso, si la Corte decide atraer el caso, pues lo revisa y da una resolución, o sea, una sentencia, y también tiene un mecanismo de supervisión de que esa sentencia se cumpla. La Corte solo tiene jurisdicción sobre los estados, es decir, la sentencia es para los estados. Hay un caso muy importante de Chile, de una familia, Martina Vera, una niña con discapacidad que perdió su protección de seguro en salud y la Corte falló a favor de la familia y en contra del Estado chileno, pero lo interesante ahí es que le dijo a Chile, Chile, usted le tiene que decir a la empresa proveedora de salud que le restituya el servicio de salud y las protecciones a la niña. Entonces, aunque no hay, digamos, sentencias o sanciones directas a empresas, sí se está cada vez más incluyendo dentro de la sentencia al Estado instruirle que actúe sobre el privado. Y eso es bien interesante en el trabajo que hacemos. Y sienta jurisprudencia, es decir, antecedentes. También tiene una función consultiva y de otorgamiento de medidas provisionales. Las medidas provisionales también son medidas de protección en casos de extrema gravedad y urgencia, cuando es urgente evitar un daño irreparable a las personas, ¿no? Estas son bien difíciles de acceder y dan bien poquitas, pero pues también existen. Y la opinión consultiva es muy importante, y con esto cierro, y es que los estados, nuestros estados, le pueden hacer preguntas a la Corte. Y la opinión consultiva 32, que es la más reciente, fue una pregunta de hecho de Chile y Colombia a la Corte, que le dijo, oiga Corte, ¿usted qué piensa de la emergencia climática y nuestras obligaciones en derechos humanos? ¿No? Y entonces la Corte dijo, voy a responder esta pregunta, y comenzó un proceso que ha sido el más participativo de la historia de las opiniones consultivas de la Corte, donde la Corte tuvo audiencias en línea y en persona, recibió muchísimos insumos escritos de sociedad civil, nosotros también mandamos, o de mecanismos del sistema universal, de juristas, de académicas y académicos, de pueblos indígenas, de comunidades, etcétera. Con todos esos insumos y a la luz de analizar las obligaciones bajo la Convención Americana, emitió una opinión consultiva sobre emergencia climática y derechos humanos, que está bien interesante y clarifica obligaciones para nuestros estados, pero también para las empresas. Y esto es una herramienta clave en términos de derecho a un ambiente sano, de derechos de la naturaleza y de derecho a un clima sano, que es un nuevo derecho que establece la Corte en esa opinión consultiva. Entonces, el rol de la Corte en nuestra región es clave y también sienta bastante presente a nivel de las otras regiones. Nuestra región, por ejemplo, nuestro sistema interamericano fue el primero en reconocer el derecho a un ambiente sano en los 80s, cuando el Sistema Universal, Naciones Unidas, lo reconoció en el año 2022. O sea, 30 años después. Entonces, es algo bien importante de tantos años. Bueno, voy a cerrar aquí simplemente por un tema de tiempos. También yo me tengo que ir. Y bueno, creo que Elizabeth quería hacer un comentario muy rápido. Lamento que tengamos que cerrar un poco así, rapidísimo, pero bueno, creo que estuvo rico, fue importante escuchar a No, todas nada, y solamente todos.